En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 22 de noviembre de 2023. Antes de comenzar, quiero aclarar que el horario habitual de este programa sigue siendo las 9 de la noche, que ya saben que tanto ayer como antes de ayer salimos más tarde por motivos que son ajenos a nosotros, y es que YouTube, por razones que desconocemos, nos está desmonetizando los programas. Claro, esto es un problema fundamental, porque sin esa monetización, que ya próximamente también anunció que vamos a crear miembros del canal, un club de socios, no sabemos cuándo exactamente, pero lo vamos a hacer. Pero claro, es una de las fuentes de ingresos principales de este canal, de este y de todos los programas que hay en V1. Entonces, claro, al desmonetizarlo, lo reclamas y tarda más de la cuenta. Entonces, por eso ayer salimos a las 10, espero que hoy podamos salir a las 9, y también nos pasó lo mismo el lunes. La monetización es fundamental para poder seguir, y también aprovecho para agradecerles a todos los que hacen esos super thanks que dice YouTube, los super gracias, que también ayudan y colaboran con que este proyecto pueda seguir vigente. Así que nada, seguimos a las 9 de la noche. Si algún día no estamos a las 9 de la noche, será porque ha pasado algo, y bueno, si es algo muy grave, pues entonces lo anunciaremos en redes sociales. Si es simplemente un retraso, como el otro día 20 minutos, es verdad que el de ayer fue más largo, pues bueno, simplemente habrá que esperar un poco más, aunque deseamos que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, volviendo a la actualidad del día, ya saben que hoy el foco está puesto en Europa. Allí ha estado Santiago Abascal, pero antes de escuchar a Santiago Abascal, también sabrán ustedes que el juez García Castellón ha dicho que localicen a Marta Rovira, otra de las fugadas en Suiza, que es de Esquerra Republicana de Cataluña. Esto no ha sentado bien al gobierno español, porque es que son sus socios. Que por mucho que normalicemos, el tiempo pase muy rápido y enseguida el ser humano, que es nuestra naturaleza, se adapta a todo, no debemos olvidar que estamos gobernados por unos prófugos de la justicia. Esto es lo que está gobernando España ahora mismo. Este es el gobierno que tenemos. Claro, ha salido Pilar Alegría, que es, aparte de la ministra de Educación, que ya tiene cosa, portavoz del gobierno, a decir esto. Escuchen con atención cómo empieza y cómo va cambiando conforme avanza su speech. Del magistrado García Castellón, máximo respeto. Siempre lo hemos trasladado desde el Gobierno de España. Respeto a la separación de poderes y, por tanto, respeto a las distintas resoluciones judiciales. Esta portavoz y, desde luego, esta mesa no está para trasladar opiniones sobre las resoluciones judiciales. Está para respetarlas. Por tanto, es lo que les quería decir. Ahora bien, sí me parece importante también resaltar una cuestión fundamental. La hoja de ruta del Gobierno de España con respecto a la convivencia, la agenda de convivencia, fundamentalmente con Cataluña, es una hoja coherente desde el primer día. Este Gobierno ha aprobado medidas que clara y objetivamente han mejorado la convivencia en Cataluña. Y desde luego es en ese camino en el que queremos seguir transitando. Porque nos parece fundamental que los problemas políticos se resuelvan desde la política. Apostamos así desde el año 2018 y, como les digo, es el camino por el que vamos a seguir transitando. Bueno, una advertencia que ya saben, los problemas políticos se solucionan con política. Hombre, aquí hay una cosa que todos deberíamos tenerla muy clara. Y es que aquí la ley está para todos. Y a partir de ahí, si la ley se modifica, pues cambia. Por eso, uno no es constitucionalista, porque igual que la Constitución permite hoy unas cosas y prohíbe otras, pasado mañana puede cambiar. Tanto es así que incluso por vía legal, a través de una reforma a la Constitución, si hubiese una mayoría amplia, imaginen que hay una coalición del PSOE y toda esta tropa, y obtiene el 70% de los votos y tiene esa mayoría amplia reforzada que se necesita para reformar la Constitución, se podría someter a referéndum la independencia de Cataluña, por los cauces legales. Esto lo tenemos claro. La vía legalista es una cosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia sustancial entre regímenes que no son libres y lo que era hasta ahora España, que entra en una fase que desconocemos? Y es muy sencillo. Hay una ley que todo el mundo cumple.
Eso implica a esta señora, a Pedro Sánchez, a Puigdemont, a Marta Rovira, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que el gobierno, como necesita los votos de esta gente, ahora la ley tiene que ser lo que digan ellos. Pero esto es gravísimo. Es gravísimo que se señalen los jueces y es gravísimo que se diga que los problemas políticos se resuelven con la política. No. Si el señor Puigdemont quiere que Cataluña sea independiente y liberar al pueblo catalán del yugo del Estado español, muy bien, lo puede hacer por los cauces legales. A mí incluso me parecería mal, incluso que fuese un referéndum votado, sometido y el 90% a favor, me parecería mal. Pero lo puede hacer. La diferencia es que esta gente no es un problema político, es un problema de saltarse la ley. Y mientras el Partido Socialista, hasta hace muy poquito, decía, no, estos tienen que rendir cuentas, por supuesto. Además, es que han robado el dinero de los catalanes para gastárselo en todas estas cosas. Que se nos olvida también. El azote de la corrupción. Pues Puigdemont y compañía se dedicaron a malversar fondos para sus intereses independentistas. Pero en el momento en el que la ley no está para todo el mundo, en el momento en el que hay unos cuantos que si necesitan su voto en el Congreso de los Diputados obtienen unos privilegios, entonces ya no estamos hablando de un país libre, estamos hablando de otra cosa. Y esto es lo grave. Que se intente decir que no, es que esto como es político, Puigdemont, a fin de cuentas es la amnistía, está bien, claro. Porque esto es un problema político. Y luego hablan de la convivencia en Cataluña, que realmente deberían explicar a esos hijos de guardias civiles, o al que rotula en español su tienda, o al que vive en ciertas zonas de Cataluña en las que el independentismo tiene un gran apoyo, o incluso el madrileño que vive en esas zonas, manchego, etcétera, etcétera, ¿qué clase de convivencia tiene? Porque todo este relato es falso. Y, desgraciadamente, la amnistía, esto es para que vayamos ya aceptando que es un problema político y que aquí los jueces que pintan, hombre, pintan y mucho. Pero al final el juez, oye, lo que hace es cumplir la ley y ya está. Eso es lo que hace. No es que de repente un juez se levante por la mañana y diga, pues yo creo que esto a mí no me gusta, entonces voy a hacer esto. No. No va de esto el asunto. Y que dicen que respetan la separación de poderes, pues bueno, a uno le da la risa. Aunque ha sido siempre la tónica habitual del Partido Socialista. Pero bueno, como les decía, hoy todos los ojos estaban en Europa, porque ahí estaba Abascal, en ese debate que se sometía a votación el Estado de Derecho en España. Bueno, a mí personalmente lo que digan los europarlamentarios me trae sin cuidado. No necesitamos que venga alguien de fuera a decirnos qué es lo que pasa aquí. Pero ya sabemos que esto es muy español. Y la Unión Europea, algunos lo tienen como, bueno, un muro de contención al sanchismo. Ahora vamos a explicar qué puede hacer y qué no puede hacer. Pero antes vamos a escuchar a Santiago Abascal. Vox ya dijo con mucha claridad que trabajaría en todos los frentes para impedir la aplicación de un acuerdo de investidura que destruye la igualdad de los españoles ante la ley. Lo hemos hecho en el Parlamento Nacional, lo estamos haciendo en los parlamentos regionales en España, en los ayuntamientos de España donde no hay una mayoría de partidos golpistas. Lo estamos haciendo con movilizaciones en la calle, apoyando todas las iniciativas de la sociedad civil que están siendo sostenidas y masivas desde hace semanas. Lo hemos hecho también en los tribunales españoles, acudiendo al Tribunal Supremo a denunciar al presidente del Gobierno por el delito de cohecho, de usurpación de funciones judiciales. Lo hemos hecho hoy mismo denunciando ante los tribunales de Madrid al letrado mayor del Congreso de los Diputados, que acaba de ser sustituido precisamente para hacer un informe de acuerdo a la petición del Partido Socialista y un informe contrario al que los propios letrados del Parlamento español habían hecho en la legislatura anterior con motivo de una ley de amnistía traída por los separatistas. Y estamos también intentando denunciar en todos los ámbitos internacionales, y precisamente en ese contexto nos encontramos, el golpe que en estos momentos Pedro Sánchez y el Partido Socialista están dando en España. Y hoy los españoles miran a Europa, miran a las instituciones de la Unión y lo hacen
con esperanza de poder ser respaldados, de que las instituciones de la Unión, la Comisión Europea, el Parlamento se pongan del lado del pueblo español y de la legalidad. Pues estas eran las palabras de Abascal, que estaba ahí en Bruselas. Dicen que los españoles miran a Europa y ciertamente es así. Lo comentábamos ayer en la tertulia. Numerosas banderas de la Unión Europea en la manifestación del sábado, pero aquí hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, la Unión Europea no puede impedir que la ley de amnistía se apruebe. Lo que puede hacer la Unión Europea, que es lo que hizo con Polonia, es, ¿qué haces esto? Entonces te congelo los fondos. Ahí sí. Pero no puede impedirlo. Las instituciones de la Unión Europea, y a mí personalmente, claro, la Unión Europea tiene pros y contras. Pros. Bueno, en un pueblo como el que tenemos en España, que la soberanía monetaria y fiscal no la tenga el gobernante de turno aquí, español, es decir, Pedro Sánchez y toda esta tropa que estaba gobernando, y que desde luego, si por ellos fuese, estarían dándole a la máquina de imprimir billetes continuamente, más incluso que el Banco Central Europeo, que también tiene problemas, es un mal menor a día de hoy. Por tanto, es un pro. O sea, es trágico, pero es así. Porque la soberanía monetaria no es ni buena ni mala per se. Depende de cómo se ejecute. Igual que la propia idea de la Unión Europea. La idea como concepto está muy bien. Libre comercio, países que se llevan muy mal a lo largo de la historia unidos dentro de ese paraguas de la Unión Europea. Lo que pasa es que ha ido mutando y ha ido avanzando a unas instituciones que realmente representan todo lo contrario a lo que representaba en su momento cuando empezó a forjarse la Unión Europea, la Comunidad Económica, en fin, esto ya viene de más atrás, repaso histórico hace muchos años, que defendían los valores de la libertad y desde luego esto no es lo que pasa. Regulaciones continuas, ataques a la libertad de expresión constante, esto es una realidad de lo que es la Unión Europea. Pero no es la idea per se, es cómo se está ejecutando. Es igual que las comunidades autónomas. ¿La idea es buena? Per se sí. ¿La ejecución es buena? No. Pues esto pasa lo mismo con la Unión Europea. Pero como digo, en estos momentos de degradación tan terribles que estamos viviendo, el hecho de que España no sea un país soberano, ni España ni todos los países que pertenecen a la Unión Europea, en el momento en el que tú ingresas, pierdes tu soberanía. Esto hay que tenerlo muy presente. Porque cuando muchas veces escuchamos discursos, no, es que el pueblo decide. No. Hay muchas cosas que no puede decidir. Y estando en la Unión Europea, muchísimas más. Si mañana el pueblo español quisiese devaluar la moneda porque le apetece X y el 100% estuviese de acuerdo, no podría hacerlo. Porque no depende de nosotros. Como digo, en una situación en la que tenemos en la actualidad, ¿es positivo eso? Hombre, imagínense ustedes a Yolanda Díaz y todos estos teniendo la capacidad de decidir la masa monetaria, la política monetaria o la política fiscal, que también está limitada. Entonces, eso es un pro. Contras, pues prácticamente todas las demás. Quitando el libre comercio, esos acuerdos con distintos países, estar todos englobados, los países europeos, dentro de un mismo paraguas, lo demás son contras. Y esto, lo de la amnistía, la Unión Europea no lo puede detener. Lo único que puede hacer a Sánchez es lo que hizo con Polonia. Que están ustedes asaltando la independencia judicial. Entonces les castigo. ¿Y por qué no lo harán? Porque ahí está la cuestión ideológica. Es ese veneno de estas ideologías woke que han invadido todo, este mundo moderno de la igualdad, etcétera, la diversidad y todo el rollo, que es el que compra la Unión Europea. Entonces yo personalmente no miraría a la Unión Europea con esperanza ni a sus instituciones. Y tampoco creería que van a venir de fuera a solucionar nuestros problemas. Que un burócrata belga o un burócrata holandés, francés o alemán realmente está preocupado por la amnistía en España. No seamos ingenuos. A España, si alguien tiene que salvarla, será el pueblo español. ¡Comenzamos! Recibimos una noche más. Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Bien, Jano, un día más. Qué apagado lo dices. Bien, Jano, un día más. Así mejor, así mucho mejor. Actitud. Sí, claro. Sí, ¿Y tú qué tal estás?
Bien, un día más. Un día más has visto, mira, pero estoy contento. con entusiasmo, Sí, es verdad, con es verdad, energía. es verdad. No me ha salido. Que yo Ahora, entiendo que sí, que la situación es para estar así deprimido sí, y tal, sí. pero no, hombre, no. Veo No. muchas sonrisas, demasiadas en el Consejo de Ministros. Hombre, con razón, claro. Ya se empieza a olvidar un poco todo lo que está pasando. Sí, Ya se empieza a olvidar. Sí, yo empieza- empiezo a notar ya ese tono de decir, ya estamos aquí, sí, ahora no ya. pasa nada como hemos llegado. Bueno, esto también va a tener altibajos, ¿eh? Porque Claro. ahora estamos en la fase de que parece que se olvida, Ujú. luego tendrá pues una cosa, otra, o sea que, bueno, también es normal, pero vamos con ese Consejo de Ministros. Sí, efectivamente. Vamos a empezar con la actualidad del día y es que tras recoger en el día de ayer, bueno, pues sus carteras, también asumir esos nuevos cargos, este miércoles, primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. 1 a 1, los 22, nada más y nada menos, 22 ministros y ministerios, con todos los gastos que eso conlleva, bueno, pues han posado en la escalinata del Palacio de la Moncloa para esa primera reunión del nuevo gobierno de coalición. Tras ello, turno para la nueva portavoz del Ejecutivo, para la nueva portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. La van a ver mucho en televisión a esta señora, que en su primera rueda de prensa pues dejaba varios titulares. Vamos a repasar algunos de ellos, aparte del mensaje de los jueces que repasaba justamente Jano en su editorial. Pilar Alegría también hablaba sobre la ley de amnistía. Le preguntaban su opinión los periodistas y ¿qué decía la nueva portavoz? Claramente constitucional. Pero lo dijimos en su momento y así lo hemos cumplido. Estamos frente a una ley que es plenamente constitucional. Y también le preguntaban sobre las críticas que hay alrededor de ese número de ministerios, de esos 22 ministros, de esa gran cantidad de gasto que va a haber en este nuevo Ejecutivo de coalición del Partido Socialista y también de Sumar. ¿Y qué opinaba la portavoz? Dice que lo que molesta no es esto, sino que el presidente sea Pedro Sánchez. La crítica de si somos 22. Yo estoy segura que la tendríamos igual siendo 15, siendo 10 o siendo 7. Lo que realmente molesta al Partido Popular es que el presidente del gobierno se llame Pedro Sánchez. Pues eran las palabras de la nueva portavoz del gobierno. Yo realmente no sé si esto se lo creen o no se lo creen. Yo creo que ya directamente ni se lo creen. Dicen las cosas por decir. No creo que se lo crean. No conozco a nadie que critique que no. Ay, no hay 22, solo hay 8 ministerios. Muy mal. Hace falta crear 25 ministerios más. No se lo creen ni ellos. Pero bueno, es el discurso facilón, sobre todo para contentar a su electorado, que es de lo que viven. Ellos tienen muy claro que es de lo que viven y es del fanático. Mencionaba Pilar Alegría al Partido Popular y justamente después de esa foto en la escalinata del Palacio de la Moncloa de todos los ministros, pues el Partido Popular publicaba un tuit con una foto que luego borraba. Vamos a verla, Héctor. Es este tuit donde está la foto, donde se ven los ministros y no sé si te das cuenta, Jano, hay 3 ministros más. A ver si adivinas quiénes son. Uf, que de aquí no. Pues no, mira, te lo digo yo. Uno es Puigdemont, que es el que está al lado de vale, Pedro sí. Sánchez. Es que no lo veo bien desde aquí. Sí, Luego sí, está sí. también Oriol Junqueras, que está al lado de la ministra de Economía. Y también está por ahí detrás Arnaldo Otegi, que habría que ponerle los nombres de su ministerio. Sería un buen juego. ¿Qué ministerios tendrían estos 3 personajes? Por la paz, por la paz y la convivencia. Por la algo de eso. conciliación. ¿Y lo han borrado esto, dices? Sí, lo raro es que este tuit lo publicaba el Partido Popular por la mañana y, de hecho, cuando estaba preparando el programa, pues yo tenía puesto este tuit. Revisando que el programa estuviera todo bien, he vuelto a chequear el tuit y el Partido Popular lo ha eliminado de su cuenta. Demasiado agresivo, habrá pensado. No sé, la verdad, tampoco ha habido La mucha verdad crítica, es pero me parece... Es una estupidez, pero ya que lo publicas, porque lo borras. Sí, pues efectivamente, no es una estupidez publicarlo. O sea, la sé. foto Pero en más sí. estúpido es borrarlo. Bueno, y luego la estelada detrás, que obviamente Sí, no, sí, corona tal, pero claro, es como lo publicamos y ya pedimos perdón, lo tenemos que eliminar. O sea, que el partido de la oposición se dedica a hacer memes. Y esto Eso comprendo es. que lo haga pues un tuitero, pero el partido de la oposición, ahora ya que lo publicas, bueno, es que son cobardes. Sí. Entonces le habrán puesto 1 o 2 tweets diciéndoles, manipuláis, y habrán dicho, uy, borra esto, borra esto. Es raro, es raro. Oye, de González Pons sabemos algo, ¿no? No, de momento no. De hecho, suena otro perfil del Partido Popular que ahora mismo no me voy a acordar de su nombre. Pero el otro día intervino en la sesión de investidura de Pedro Sánchez. El que contestó a Pachi López, a ver si te acuerdas del nombre. ¿Uno calvo? Sí, efectivamente. Ah, sí, efectivamente, sí, pero no me voy a acordar del nombre, pero ¿Ese? hoy he leído un artículo en el que
apunta a que va a ser el portavoz del Partido Popular. Bueno, a ver quién gana la apuesta. Vamos a seguir. A ver quién gana la apuesta. Bueno, yo no apuesto por nadie. Yo sigo apostando por González Pons, aunque me sorprende que me digas lo del señor este, que yo tampoco ¿Sí? recuerdo su nombre. Sí. Pero bueno, lo buscaremos. Vamos, que nos liamos. Más noticias. Mientras tanto, el juez, de nuevo, que lleva el caso de Tsunamic Democratic, pues sigue intentando que los independentistas que están detrás de todo ello pues no se vayan de rositas, aunque parece que le va a costar, ya que el gobierno pues quiere amnistiar absolutamente a todos. Si ayer, como bien repasábamos en este programa, Manuel García Castellón pedía al Tribunal Supremo que investigue por terrorismo a Carles Puigdemont, este mismo miércoles ha pedido también a las autoridades de Suiza que localicen, atención, aquí la noticia, a Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana, que recordamos también está huida en ese país desde marzo del 2018, como paso previo, decía García Castellón, para solicitar su detención y también su entrega aquí en España, aunque luego si vuelve, pues el gobierno puede amnistiarla según esa ley que pretende aprobar el gobierno en el Congreso de los Diputados. Al igual que con Puigdemont, también importante, el juez se sustenta en su petición en que la acusación de terrorismo hecha recientemente también, como comentábamos, contra la dirigente republicana. Así que veremos en este toma y daca, Jano, entre el Ejecutivo y el Judicial. Entre unos se quieren detener a los independentistas, a los líderes independentistas por estos delitos de supuesto terrorismo, y el gobierno que quiere, pues parece amnistiarlos. Sí, el problema que tiene el gobierno, claro, a ver esa amnistía cómo la haces, porque esto tiene... Si luego lo condenan, ¿qué? Entonces ahí está el debate. Miguel Ángel Tellado se llama. Miguel Ángel Tellado, efectivamente. Yo creo que va a ser Miguel Ángel Tellado. Es un perfil nuevo. No creo que ponga a González. A mí no me gustó el otro día, por cierto. Susto o muerte. Es malísimo. Es malo, sí. O sea, cuando no te acuerdas de su nombre es porque es muy malo. No, entonces, habló muy mal. O sea, contestó mal a Pachi López. Que no me creo yo que este sea... Bueno, es que del PP te lo crees todo. Sí, del PP, sí. Es que si no, ¿qué perfil? Sácame otro. Joder, pues no sé, que es su trabajo. Ellos tendrán que buscar a un tío válido para poner ahí, digo yo, vamos. Sí. Ya que a Cayetana no les gusta, pero... No, Cayetana, pues Miguel Ángel Tellado es este... pues Miguel Ángel Tellado. ¿Pero tú esto dónde lo has leído? ¿En El País? No, lo he leído en varios medios de comunicación. Vale. De hecho, justo lo he mirado porque ayer lo comentamos nosotros dos. Y dije, voy a echar un ojo a ver si hoy ya se sabe quién es. Pero de momento parece que Feijóo no toma la decisión. No, bueno, lo contaremos sin duda. Sí. Pero también tenemos que contar Dolores Delgado. Sí, efectivamente. Siguiendo en materia judicial, hablamos ahora de la situación actual que está viviendo Dolores Delgado, la ya ex fiscal general del Estado. ¿Os acordáis, no? Justo ayer comentábamos que el Tribunal Supremo anulaba su nombramiento como fiscal de sala por considerar que supuso, pues comentaban, un ejercicio de desviación de poder, que se dice pronto. Pues bien, hoy ha hablado la principal protagonista de todo esto. Ha hablado Dolores Delgado, que entre llantos, parece que, no sé, todo el mundo está llorando en estos días, cuando supuestamente deberían estar contentos, aseguraba que va a pelear por este puesto, que no le conceden. Una sentencia que voy a pelear y voy a combatir hasta mis últimas fuerzas y hasta las últimas consecuencias, porque es, y así lo entiendo yo, como perjudicada directa, injusta. Bueno, pues la decisión del Tribunal Supremo, que según Dolores Delgado es injusta para su futuro y que va a llevarlo a toda su lucha, incluso al Tribunal Constitucional, ha mencionado. Así que veremos. Le da razón seguro, claro. En el Tribunal Constitucional, claro. A priori sí, pero bueno, el Supremo ha sido bastante contundente, ¿eh? Sí, pero está muy deprimida. ¿Qué le pasa a las mujeres de la izquierda? No lo sé. No, bueno, ayer Yolanda Díaz llorando. Lloraba por Irene Montero por felicidad. Irene Montero por rabia. Montero también llorando. Está también llorando. ¿Qué les pasa? Bueno, ¿cómo está la guerra entre Podemos y Sumar y el gobierno? Eso va a dar momentos gloriosos. Está siendo espectacular. Pero hablando de guerra, la guerra que tuvo... hubo un PSOE, que para el que no se olvide... que combatía a la ETA. Sí, hemos hablado del community manager del PP y, cambiando de tema, vamos a hablar ahora del community manager del PSOE, y es que ha habido muchísima polémica por el homenaje del PSOE al socialista Ernest Lluch, que recordamos fue asesinado por la banda terrorista ETA allá por el año 2000. Vamos a ponernos en contexto. Este pasado 21 de noviembre, pero hace 23 años, el exministro socialista Ernest Lluch, bueno, pues fue asesinado, como venía comentando, por ETA. En los últimos años, aquí lo importante, el partido liderado por Pedro Sánchez, pues siempre ha homenajeado a su compañero en redes sociales, también en diferentes notas de prensa, en actos institucionales, y ha recordado que sus verdugos, pues obviamente estaban dentro de la banda terrorista
ETA. Pero este año, y aquí la noticia, y aquí la polémica, en dicho homenaje, Héctor, vamos a ver, vía tuit del PSOE, desaparecía Jano de un plumazo que el asesinato lo había cometido la banda terrorista. Ya vemos esta primera versión y leo la primera frase que es la clave de todo. Hace 23 años del asesinato de Ernest Lluch, nuestro compañero. Ni una mención, y el resto de ti, te aseguro que tampoco aparece, a la banda terrorista ETA ni a ETA. Entonces, claro, ¿esto qué ha provocado? Pues muchísima polémica en redes sociales, un auténtico terremoto. Miles de usuarios han afeado el gesto y han criticado a Sánchez por ello. Por considerar, bueno, pues que es una manera, ¿no? Que es lo que creo, Jano, que están haciendo en los últimos años, que es blanquear de alguna manera u otra a ETA y más particularmente a su brazo político, que actualmente pues es EH Bildu. Aquí algunas de las reacciones que repasaba los últimos homenajes. Todos nombrando a ETA. Todos nombrando a ETA, menos el de este año, ¿vale? Bueno, pues tras toda esta polémica generada, al igual que el community manager del PP, pues el del PSOE tuvo que borrar este tuit o rectificarlo, mejor dicho, y puso ya este tuit nuevo, que es el que se mantiene en la página oficial del Partido Socialista, en el que ahora sí dice, hace 23 años ETA asesinó a nuestro compañero Ernest Lluch. No sé si esto es cosa de Pedro Sánchez, de intentar blanquear un error del community manager. No creo que Sánchez esté diciéndole que se publica en Twitter al PSOE. No, pero el otro día Sánchez... Pero habrá consignas, claro, habrá consignas, es decir, estos son nuestros aliados ahora y este año no ha colado, pero dentro de 2 o de 3 a lo mejor sí. Estos saben cómo hacerlo, ponen esto, causa mucho escándalo, lo quitan. La segunda vez que lo pongan no causará tanto escándalo. Si hoy han protestado 2.000, protestarán 1.000. Y es así como funcionan. Pero es la tónica habitual, si es que son los socios de Sánchez. Sí, de hecho hemos publicado un post en nuestra página de Instagram repasando justamente este caso polémico que se titula Hacer de cada... ¿Cómo decía Sánchez? Hacer de la necesidad virtud. Hacer de la necesidad virtud, efectivamente. Y lo hemos tirado un poco por ahí, ¿no? Que también podría ser el caso. Absolutamente, claro. Es como la ley de amnistía, digamos. Esto hay que blanquearlo. El otro día me escribían un correo, un seguidor del País Vasco, que hace 2 años, en una contracrónica de estas con Villanueva, sí. Yo discutía con él, decía, el próximo Lehendakari del País Vasco, que no te extrañe que sea Otegi. Eso es imposible, eso es imposible. Hace 2 años, no llega ni eso. Y el otro día, Otegi ya dijo, si me tengo que presentar, me presentaré. O sea, que cuidado. Que tiempo vamos al tiempo, a ver tiempo al tiempo, Jano. ¿Hacia dónde vamos? Vámonos rápido a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia. Presentamos ya. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Querías hacer una cuña. No te hagas el despistado ahora. No, es que te he pedido que me permitas hacer una cuña. Simplemente comentar. Yo creo que en este país, en donde abunda tanto la incultura económica y aún más la incultura financiera, pues tengo el enorme placer de anunciar la 3ª edición de nuestro curso de inversión, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, que lo hacemos desde el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, también con los locos de Wall Street, en donde enseñamos a invertir en bolsa, renta fija, productos para la jubilación, y en donde tenemos conferenciantes de máximo prestigio y nivel. Entre otros, solo te doy un nombre. La pasada edición, la conferencia inaugural, un señor que se llama Javier Milei, presidente de Argentina. Mira. Pues ese está entre los conferenciantes del curso. Y este curso lo inaugura Álvaro Guzmán de Lázaro, que es el CEO y socio fundador de Advalor, una de las mejores gestoras de toda Europa. O sea que, bueno, pues a todos aquellos que quieran... ¿Pero esto dónde se tienen que apuntar? Pues que busquen los locos de Wall Street, ya. curso, invertir Google, con cabeza y ganar dinero a largo plazo, que además ahora estamos en Black Friday y bueno, pues hay descuento. Pues mira, Dani, tú también traes... Pero sí, libro. Aprovecho, ¿no? Sí, aprovecha. En Ediciones Monóculo hemos publicado el segundo libro de Adriano Rigel y no voy a hablar de él porque Inso habla mucho mejor. A Inso le encantó lo presenta. El anterior. Así que a mí me gustó también mucho el de pensar lo que más les duele. Para mí es el mejor, o de los mejores pensadores actuales. Pero es que para mí el libro ese tiene una pega. Y es que el diagnóstico que todos... liberal. Bueno, que le acusa al liberalismo de todos los males. Y de saber, aquí se están atribuyendo al liberalismo cosas que no son. Pero bueno, Adriano Rigel siempre es interesante. Bueno, para mí es de los mejores pensadores que existen ahora mismo y creo que tiene la virtud de llegar al fondo de los temas, de ver de verdad el trasfondo de las cosas. Sí, no, de pensar sobre lo que más les duele. Y Blasfemia en el Templo, yo no me lo he leído aún, pero prometo que me lo voy a leer, que está en todas las librerías, ¿no?
¿Amazon y eso también hacéis? Claro, ¿no? Amazon también, pues vale. Y Pedro, irreconocible, que ese bigotito, ¿cómo estás? Bigotito, sí, para emular un poco a Dani. La nueva juventud. Estoy muy... Estar un poco a los haters. Es por Noviembre Nacional. Es por Noviembre Nacional. Sí, te queda al final, solo Manu con la perilla. Oye, mira, ya que ha dicho Javier Milei, os quería preguntar a vosotros, Manu ya me imagino que estará contento con la victoria de Javier Milei, pero Pedro, tú que has estado viviendo las elecciones, ¿qué te parece la victoria de Javier Milei? Y ahora hablamos del tema de la Unión Europea y todo lo que pasa por aquí. Bueno, yo supongo que es un grito de protesta, por así decir, de la situación en Argentina, económica, etcétera, pero desde el punto de vista doctrinal, pues no creo que haga lo que dice que va a hacer, porque no puede, principalmente. Pues se mueve en un terreno completamente vaporoso, hablando de, por ejemplo, pues el robo que representan los impuestos, que aquí hemos discutido y tal. Claro, un presidente de un gobierno es imposible que tenga esa concepción de los impuestos, porque automáticamente si liquida los impuestos se va a tomar por saco el país. O sea, en cuanto tome posición y comience la realpolitik, digamos, y se baje de esa nube del anarcocapitalismo, es impracticable desde el punto de vista de la realpolitik, pues ya veremos a ver. Bueno, lo que sí que ha anunciado es que esos ministerios los va a reducir a 8, eso sí que lo ha anunciado, y es verdad que hay muchas cosas que, sobre todo a mí, el tema de la dolarización es lo que más me obsesiona, que me parecería una gran medida, a ver si es capaz o no. Manu, ¿tú crees que va a ser capaz? Primeros anuncios de Javier Milei. Desde luego, primero, gran victoria electoral, ha sacado el mayor apoyo electoral de la democracia argentina. Sí. Tiene varios hitos, es decir, acaba de llegar a la política y es el primer presidente que se autodeclara y autodefine como liberal libertario de la historia de la humanidad. El presidente con más apoyo electoral que ha cosechado en Argentina. Y ahora tiene un enorme reto por delante. Primeras medidas. Reducción de 11 ministerios, va a eliminar 11 ministerios, aquí hay 22, en Argentina había 19, bueno, pues se va a cargar 11 ministerios y los va a dejar reducidos tan solo a 8. Privatización de YPF, la petrolera que fue nacionalizada de forma ilegal, injusta por el gobierno argentino, por el kirchnerismo a Repsol, privatización. Y algo que nos encanta y que creo que en este programa lo hemos comentado alguna vez, va a privatizar los medios de comunicación públicos. La radiotelevisión argentina, para que nos entendamos, la va a vender y a trocear. Y además va a cerrar el Banco Central. ¿Que tiene retos por delante importantes? Enormes. Son retos enormes. Pero es que Argentina realmente necesita un plan de choque para salir del atolladero, de la miseria en la que ha caído como consecuencia del peronismo. Y solo una cosa, ojalá, Jano, y es una propuesta que te lanzo ahí, hay que hacerse con una motosierra para tener aquí en el plató y empezar a arrancarla porque igual que requiere recortes Argentina, aún más requiere España. Ya sabes, espero que nos la traigas, un regalito para el plató que nos falta. Oye, pero aquí una motosierra no cabe. Una pequeñita. Pequeñita, ya la agrandaremos. Dani. Al final voy a estar, menos mal que está Insua, porque si no estoy en la más absoluta minoría entre esta bandera americana y la motosierra. Este es el imperialismo bueno. Es el imperialismo bueno. Ahora ya no es bueno, pero en su momento lo era, tío. Bueno, yo estoy con Pedro. Tampoco estoy enteradísimo de... Bueno, conozco las famosas medidas que ha dicho Milei que va a tomar, la reducción de impuestos, lo de los ministerios, etcétera. Pero no estoy tan puesto. Y lo que ha dicho Insua, pues en principio estoy de acuerdo. O sea, al final el problema no es el discurso con el que se ha presentado, sino que va a poder cumplir de ese discurso. De todos modos, yo creo que ya es indicativo porque sucedió con Trump. Al final, Trump no fue tan distinto de otros presidentes republicanos en muchas cosas, pero que ganara con ese discurso era lo verdaderamente llamativo. Y yo creo que en el caso de Milei sucede lo mismo. O sea, no voy a decir que sea anecdótico lo que haga ahora, pero desde luego que ya es muy llamativo que con el discurso con el que se ha presentado haya ganado en Argentina y con tanta mayoría. Porque, claro, de todos modos, a los argentinos les encanta transportar el fútbol a todo. Porque, es un hooliganismo. Sí, es una especie, hooliganismo a la Argentina. Bueno, sí, es producto, es un producto argentino puro. Nosotros, claro, lo vemos aquí y a mí me hace gracia, pero tampoco me haría gracia que fuese el presidente de mi país. O sea, preferiría que fuese otro. Ahora, en Argentina, y también la situación en la que estaba, pues... El propio Trump, cuando tomó posesión, que yo eso asistí, mira, yo era contertulio del programa de Julio Otero en esa ocasión. ¿Ya no estás? No, hombre, bueno. De varias cositas. Vale, vamos a dejarlo. Bueno, pero saliste ganando.
Hombre, por supuesto. Estando aquí, estando allí. Claro, joder, Julia Otero, nosotros, Pedro, no me jodas. Hombre, por supuesto. Vamos, ¿dónde va a parar? Y entonces, pues hubo un especial cuando salió Trump, y yo recuerdo pues asistir en la radio, en Onda Cero, a un especial que duró 2 horas. Estuvimos allí hablando sobre la toma de posesión de Trump. Y claro, yo cuando tomó posesión, tomó como un indignati. Parecía salido directamente de Sol, ¿no? Es decir, frente a la casta, el pueblo por fin tomaba posesión del cargo de presidente del gobierno porque él hablaba del establishment, ¿no? El establishment de Washington había vivido desde siempre, no afinaba. Es un discurso populista, hablan siempre míticamente, ¿no? Legendariamente, in illo tempore, desde no se sabe cuándo, ¿no? Érase una vez que el establishment se había instalado en Washington. No determinaba tampoco qué partido, ni desde cuándo, ni demócrata. Una vez se había instalado el establishment y él, por fin, representante del pueblo americano, como un indignado, exactamente igual, ¿eh? Ya iba a desalojar al establishment de Washington y el pueblo americano iba a tomar posesión de esto. Claro, cuando perdió las elecciones, después entró ahí el pueblo americano. Él no. El Capitolio. Pero en todo caso, a mí me sorprende el diagnóstico y el análisis que se ha hecho especialmente desde la prensa española y la internacional. El fin de la democracia, la ruina, el país colapsa, Argentina se va por el atolladero. Vamos a ver, lo mismo sucedió con Trump, acordaos. Iba a ser el fin del mundo, nos iba a meter en la Tercera Guerra Mundial. Trump ha sido, que yo recuerde, uno de los presidentes en donde no ha entrado durante su mandato, los 4 años, en ningún conflicto bélico. Fue una legislatura, un mandato absolutamente pacificador desde ese punto de vista. Es más, estoy convencido de que muchos de los problemas internacionales que tenemos en la actualidad con China, con Rusia, con Irán, no sucederían con Trump. ¿Por qué? Porque el enemigo es una cuestión oye, como sucede en el colegio, ¿no? El matón y el abusón, ¿de quién se aprovecha? ¿Se aprovecha del que le hace frente? No, se aprovecha del débil, del chico que no le responde. Bueno, algo similar sucede con Trump. No se hubieran atrevido con Trump, estoy convencido de ello. Sobre las profecías apocalípticas de que va a suceder en Argentina con Milei, me hace enorme gracia. Porque, señores, para los que no se hayan enterado, Argentina ya está en la mierda. Para los que no lo sepan, Argentina ya está en el suelo, está en el subsuelo. 150% de hiperinflación interanual y hacia el 300%. Tasa de pobreza de más del 40%. Cuando hablo de tasa de pobreza, no me refiero a la pobreza relativa que existe en España conforme con respecto a la mediana o a la media de... No. Pobreza de verdad, de gente que pasa hambre, que tiene gravísimos problemas para poder mantenerse en pie, en medio de una recesión, en medio de fuga de capitales. Es decir, Argentina ya está colapsada. Y lo que necesita, como lo ha dicho el propio Milei, aunque la medicina sea amarga, y va a ser amarga, cuidado, esperan 6 meses de medidas si cumple el programa, que yo confío en que sí lo cumpla, o al menos parte, pero con que solo cumpla la mitad, Argentina va a estar mucho mejor, no en 6 meses, evidentemente, pero sí en 1 año, en 2 años, y Argentina volverá a levantar cabeza, porque la medicina es amarga, sí, pero cuando el paciente se está muriendo, se necesita aplicar. Sí, ahí está el tema de la gobernabilidad, lo repasábamos el lunes con Nacho, que ahora va a tener, pues eso, esa casta, ¿no? Que decía, no, esto es casta. Bueno, ya el otro día le dio las gracias a Macri, a Bullrich, ya están ahí a ver cómo hacemos, porque ahora necesitan los diputados de Juntos por el Cambio. O sea, es que de todos modos, la realpolitik es así. De todos modos, bueno, antes de que se me olvide, yo no soy entusiasta de Milei, ya lo he dicho muchas veces, aunque a veces dan ganas de serlo cuando ves precisamente a la prensa occidental o ves precisamente a sus enemigos, que dices, es que, tío, no me gusta Milei, pero me dan ganas de que me guste, tío, porque sus enemigos son exactamente los míos, ¿no? Pero lo que iba a decir es que algo tiene que tener el poder porque sucedió... Que diese las gracias Milei a Macri, sucedió algo similar cuando Meloni, por ejemplo, llegó al poder en Italia. Al final llamó a su antecesor. O sea, claro. Algo, sí, pero algo tiene que tener el poder para que el que llega, o Trump, que el que llega ahí como yo soy distinto y tal, y luego al final... Hombre, pues es muy sencillo, que el papel lo aguanta todo. Claro. Hablar, puedes decir, no, es que lo que hay que hacer. En campaña como vale ahora, todo. imagínate un gobernante estilo Milei llega en España con todos esos discursos. Venga usted, a ver, aquí tiene 11 millones de nóminas públicas que tiene que pagar este mes.
No, pero vamos a empezar a hablar. Claro, es que una cosa las pensiones, aquí hay 10 millones de tíos que son pensionistas, que 11 millones, ¿qué hacemos? A ver cómo viven ahora. Claro, una cosa es la ideología, digamos que todo el mundo tiene una opinión ideológica, todo el mundo tiene una opinión más o menos acertada, más o menos elaborada, pero todo el mundo tiene una opinión, entonces está al alcance de todo el mundo. Pero la tecnología, digamos, del gobernante, eso ya no está al alcance de todo el mundo. Entonces, Milei explica las medidas tecnológicas, digámoslo así, de lo que tiene que hacer y probablemente eso no llega a nadie. Probablemente, entonces tiene que hacer un discurso inflamado, como todos los políticos, me refiero en este aspecto, ¿no? Que se distancia de la realidad, de la realpolitik, para convencer, porque el político fundamentalmente lo que tiene es que convencer para adquirir poder. Y va a hacer lo que sea, aquí lo sufrimos bastante, ¿no? Va a hacer lo que sea, va a decir, más bien, no hacer, va a decir lo que sea para adquirir ese poder. Y después, bueno, en función también de ese mapa ideológico, pues puede caer en cierto cinismo o no tanto, o tal, pero digamos, la tecnología no deja mucho margen de maniobra ideológica. O sea, la ideología es mucho más manga ancha, es mucho más ancha la ideología, digamos, las avenidas ideológicas son anchísimas y, sin embargo, la tecnología política es muy estrecha, porque Argentina, como casi todos los países, pues están dominados por unas grandes economías que es muy difícil ahí de hacer cosas completamente, digamos, originales o psicodélicas, ¿no? Es decir, con China ahí, que es un verdadero uno de los grandes socios tifón, de Argentina. Claro, Estados Unidos otro, entonces son mecanismos... Pero en este caso yo creo que el orden sí cambia, o sea, el orden de los productos sí cambia, o el orden de los factores, perdón, sí cambia el resultado final, en el sentido de que las ideas son muy importantes, porque de las ideas luego depende la gestión. Entonces, el caso de Argentina a mí me parece paradigmático. Milei, para empezar, siempre ha mantenido el mismo discurso. Otra cosa son las formas, pero las formas, donde otros ven un problema, yo veo una ventaja. La gran ventaja de Milei es histrionismo, es el que ha logrado convencer, entusiasmar y finalmente apoyar su candidatura. Y ha logrado, que para mí es el gran éxito de Milei, ha logrado transmitir al gran público cuestiones complejas de forma sencilla, de tal forma que lo ha entendido la gente. Y además, en un país como Argentina, donde cualquiera que fuera tachado de liberal o hablara de liberalismo o de libertad económica, directamente era un loco. Entonces, algo de loco tiene, pero de loco bueno en ese sentido, y además con esa capacidad de comunicación histriónica, pero al mismo tiempo que atrae, que convence y que finalmente logra transmitir y explicar las cosas de forma correcta cuando son complejas y que, sobre todo, generan emoción y generan apoyo por parte del público. Por lo tanto, el primer éxito de Milei es esa labor de comunicación. Pero muchos, Manuel, lo llaman populismo, ¿no? No, pero no es populismo. Populismo... Todos son populistas. A ver, hasta cierto punto, el populismo, ¿cómo se puede definir? Es que si defines populismo es lo que no gusta, a quien ostenta el poder. El populismo, hay una definición muy extendida que es intentar vender con medidas sencillas... problemas complejos, soluciones sencillas. Bueno, pero es que en este caso... Que has explicado de Milei, ¿no? Que sí, explicaba lo difícil de una manera sencilla. Sí, pero la clave de Milei es que logra explicarlo de forma sencilla, como si fuera un profesor. Pero las medidas que propone, cuidado, el propio Milei lo reconoce, ni son fáciles, ni son sencillas, ni van a ser inocuas. Es decir, al revés, él mismo está diciendo... Hace poco ha habido una entrevista que a mí me ha parecido muy paradigmática, cuando dicen, presidente, ¿qué va a hacer con la obra pública que se está licitando? Porque estamos con un problema de déficit fiscal importante. Y él ha dicho, no hay plata. Sí, tal cual. ¿Eso es populista? No, eso es reconocer la realidad. No hay plata. Segunda medida que ha dicho. Para resolver el problema del déficit tenemos que hacer recortes de gasto público. El ministro que me gaste más, a la calle. ¿Eso es medida populista? No, eso es la realidad. Está diciendo la verdad a la gente, pero de una forma que es comprensible. Entonces, el discurso para mí tiene éxito. Y luego, en segundo lugar, algo muy importante, que aquí en España, por desgracia, desde hace ya varios años, desde que un tal Pedro Sánchez llegó al poder, no estamos acostumbrados. No ha cambiado de postura. Es decir, sí ha modulado el discurso porque tiene que conseguir apoyo para sacar reformas adelante y se tiene que apoyar en Macri, se tiene que apoyar en Bullrich, etcétera. Pero su discurso no ha cambiado. Él lleva defendiendo lo mismo desde hace muchos años. ¿Cuáles son los problemas de Argentina? Que es el estatismo, el socialismo, el peronismo, la casta política, el intervencionismo económico, la hiperinflación provocada por los bancos centrales, y reconoce cuáles las soluciones y ha defendido las mismas soluciones desde el minuto uno. Que las primeras medidas hayan sido reducir a más de la mitad los ministerios,
anunciar un drástico recorte de gasto público y la dolarización de la economía, que no ha renunciado a ella, sino que está dispuesto a llevarla a cabo, a mí me parece paradigmático. ¿Que va a ser indoloro? No, no va a ser indoloro. Y eso lo dice él. Vamos a atravesar 6 meses con muchos problemas, pero a partir de ahí la economía surgirá. Dani. No, iba a preguntar solo que si no ha cambiado de postura, sigue a favor de la venta de órganos, porque es algo que he leído mucho. Pues yo esas declaraciones que las dio en su día, no se la ha vuelto a escuchar en campaña, y eso que le habrán preguntado y demás. Ya. Bueno, él tiene los perros estos que tiene clonados. O sea, a mí esa parte es la que A no me mí, gusta. sí, pues a mí me chirría eso. Luego cuando vino aquí al Viva de Vox y negó la existencia del bien común, bueno, cosas un poco... Ya, esa parte no, pero... Sí, bueno. Aún así, pero me interesa esto que hablaba Pedro también, ¿no? La política real. Íbamos a hablar de la Unión Europea, que ahora si queréis es que está relacionado. En el sentido, cuando ahora que decís, no, Milei dice estas cosas, igual cuando escuchas en España, no, la soberanía del pueblo español, el pueblo español soberano, es mentira. O sea, si mañana el pueblo español quisiese que la política monetaria en España fuese X, imagínate que el 100% de la población española estuviese a favor de decir, no, vamos a devaluar esto. No puedes, porque la soberanía de facto ya no la tienes. Entonces, la política real, como muchas veces, bueno, tú estuviste en política. Tú seguro que te enfrentaste a esa política real, ¿no? Decir, oye, nos gustaría hacer esto y no se puede. O no es el momento, o todavía hay que hacer pasos previos. No puedes llegar de la noche a la mañana y Argentina, con ese asistencialismo que hay, que les deja de pagar a 20 millones de personas. Es imposible, ¿no? Es posible. La cuestión es tener... Pero no de la noche a la mañana. La cuestión es tener la valentía y la convicción para poder hacerlo. Yo creo que Milei sigue defendiendo la eliminación de los subsidios, pero ya ha dicho que no va a ser de golpe. Es decir, conforme la economía vaya surgiendo, empezará a quitar los subsidios de forma progresiva. Ahí está el populismo. Pero una señora... pero cuidado, es que el tema de las prestaciones es interesante. Una tal señora Meloni, que gobierna en Italia, anunció una medida tan revolucionaria como... Vamos a quitar las prestaciones a todos aquellos que puedan trabajar. Vaya, pues... En Nápoles no gustó, ¿eh? Es lógico, ¿no? En Nápoles hubo un revuelo con eso. Imaginaos aquí que tenemos más de 3 millones de parados y que nadie se atreve. ¿Pero por qué no se atreve? Porque el político normalmente tiene miedo a la reacción de los periódicos, a las críticas, a que sea una medida impopular. Pero que sea impopular no significa que sea necesaria o que sea positiva. En España hay 3 millones de parados. ¿Realmente es cierto que esos 3 millones de personas están incapacitadas para trabajar? Porque yo estoy viendo por parte de muchos empresarios que se quejan de que faltan puestos de trabajo, que no logran cubrirlo. En el campo, mucho. Decías, Pedro, el tema del populismo. Sí, bueno, yo la demagogia más o menos me tengo la tradición grecolatina, ¿no? de definición. La demagogia tiene un componente adulador hacia el pueblo, un componente siempre adulador. Estás adulando, creyendo que lo que dices no lo dices por el bien común, precisamente desviar el bien, sino porque va a caer bien, porque va a ser bien recibido. Pierdes de vista, digamos, lo adecuado que pueda ser desde el punto de vista de la justicia del Estado, del ajuste del Estado, y lo dices para adular y así buscar apoyos. Eso sería, es decir, Aristóteles lo define muy bien. La demagogia es aquella postura que pone la voluntad del pueblo por encima de la ley, dice Aristóteles, ¿no? Es la demagogia, el populismo, ¿no? Tal como lo define Aristóteles en la política. Entonces, pues esto es cuando se habla con la multitud y se dice, no, el pueblo español lo que quiere realmente es esto, y estás adulando al pueblo español para defender tus intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pedro Sánchez, medida populista total y absoluta, con la ley de amnistía, precisamente, ¿no? Porque lo dice por el bien de España, dice ser por el bien de España, pero ahí se topa con una realidad, que es que está favoreciendo algo que es imposible, en este caso ya imposible, que pueda ser por el bien de España, que es el separatismo. Tú puedes decir que el bien de España es el comunismo, porque más o menos mantiene la unidad, puedes decir que es el capitalismo como bien de España, porque el comunismo sería devastador para España, o viceversa, el capitalismo sería devastador para España, pero lo que no puedes defender de ninguna manera es que para el bien de España es el separatismo, es la fragmentación de España. Eso es imposible. Entonces ahí se le ven las patas populistas claramente a Sánchez, ¿no? Es decir, adulando al pueblo español, ¿no? Para defender su propio interés, que es llegar al gobierno. Pero es que Sánchez es un gran titiritero, ¿no? Es el gran engañabobos. Es como un mago que te hace el truco y te oculta la realidad. Cuando él dice esto es por el bien de España,
Simplemente hay que cambiar la palabra España y poner Sánchez. Esto es por mi bien. O sea, a cambio de 7 votos, vendo el país, la amnistía, el Estado de Derecho y si es necesario, hasta hecho a los jueces por la borda. ¿Sabes? Es que le da exactamente igual. Pero eso es populismo, sí. Eso es demagogia también. Pero eso es todavía mucho más... yo voy mucho más allá. Eso es un claro tinte autoritario dictatorial. Tenemos a un presidente que no le importaría nada en implantar una dictadura en España con tal de mantenerse en el poder. Y, insisto, esto mismo, el Estado de Derecho, el gobernar sin límites, es algo que ya han puesto encima del tapete, encima de la mesa, asociaciones de fiscales, de jueces, juristas. Está echando el Estado de Derecho por la borda, aprobando una amnistía. O sea, un político perdonando delitos firmes a otro político, con el único fin de una serie de votos para mantenerse el poder. Sí, entonces, el resto es la magia. El resto No es la creo que sea magia de la dictadura. política, el gran engaño. Yo no creo que sea una dictadura, no hay por qué presentarlo como una dictadura para presentarlo como injusto, que eso es la trampa también. Que es una democracia. Y la democracia lleva a esto, ¿no? La degeneración de la democracia, la demagogia, que decir esto, lleva a esto. Bueno, primero pero Aristóteles no hay un decía que cambio era de género. la democracia. Luego Claro. hace ese cambio con demagogia, pero en su Claro. primera clasificación Eso es la democracia. Es la democracia. Bueno, ahí cambia un poco. Sí, la luego ética del cambia, coma, pero la depende de primera la obra. es democracia. Pero Sánchez no transformó absolutamente nada. Utilizó los mecanismos que la democracia le permitía, le daba. Separatismo no lo puso Sánchez ahí, ¿eh? En todas las instituciones del Estado. De hecho, Está en todas las instituciones del Estado y de las instituciones europeas, internacionales. Está ahí puesto el separatismo. No lo inventó Sánchez. El Consejo, el que decida el legislativo, el Consejo General del Poder Judicial, es decir, los partidos, la partitocracia, el hecho de la constitucionalización de los partidos políticos a través del artículo 6, que es algo completamente novedoso de la Constitución del 78, no estaba en la del 31. Es decir, que las asociaciones privadas, que son partidos políticos, son asociaciones privadas, no olvidemos esto nunca, porque la gente lo pierde de vista, son asociaciones privadas que figuran en la Constitución como representantes del pueblo español. Eso, la primera Constitución que introduce es esta, la del 78. Y eso no lo pone Sánchez tampoco. Eso genera un poder en los partidos políticos extraordinario. Príncipe moderno, que lo llamó Gramsci. Muy bien llamado, los partidos políticos. La ley de hierro de las oligarquías, que llamó Michels también. Sí, es decir, esa oligarquización de los partidos políticos no la puso Sánchez. Entonces, la democracia española no ha sido transformada por Sánchez para dar un golpe de Estado, no señor. Es la propia democracia la que está destrozando la nación española. Pero eso yo Es creo la que es propia inevitable, democracia. porque en todos los países no hay pasa cambio de eso. género. En todos los países Y pasa en eso. muchos países está O pasando sea, eso. no Entonces, existen los partidos políticos y no tienen mucho poder en España en todos lados. y en todos lados. O sea, no tiene La poder el Partido Constitución- Conservador en el Reino Unido, el Partido Laborista. En Italia se hizo esa constitución, se hizo en el año 48, tras la guerra. Es decir, todo eso es tras la Segunda Guerra Mundial. En prácticamente todas las constituciones nuevas de esa constitución. Entonces, ese poder tan extraordinario, que son entidades privadas, y sin embargo tienen un poder, una fuerza insertas en el Parlamento, porque es que el legislativo, o sea, el legislativo, el Congreso de los Diputados, ordena todo. Ordena al presidente del gobierno. Ordena el Consejo General del Poder Judicial. Que no debería. Que no debería, claro que no debería. Bueno, pero lo ordena hasta la absolutamente reforma del todo. 85 no era así, ¿eh? Exacto. Que la reformó el PSOE utilizando un argumento democrático, y es como Claro. tenemos hiper mega mayoría absoluta, que más democrático que nosotros como representante del pueblo. Yo cojamos ahí los sí jueces. culpo al Partido Popular como cómplice Hombre, claro. de ese. Porque la Constitución es cierto que deja un margen muy amplio. Bueno, deja un margen muy Excesivo. amplio para que se Es pueda. uno de los para que problemas se de la puedan hacer- Constitución, Claro. que ha dejado unos márgenes muy Y le excesivos. abre la puerta al separatismo Bueno, en el artículo 2. bueno, pues- que la factura de ese artículo, que lo explicó Jordi Soletura, como padre de la patria, que fue Jordi Soletura, comunista Jordi Soletura, el que participó de los 7 padres de la patria, el comunista, del PSUC además, del partido, el comunista catalán, eso que lo explicó años después. Dijo, ese artículo se redactó bajo el dictado del nacionalismo. Pero perdona, Pedro, solo hay un fallo en Matrix, hay un fallo en tu discurso. Bueno, puede ser. El fallo es el siguiente. Pues Dices somos tú, es que humanos. Somos humanos. es que no hay. El problema es el separatismo y la Constitución. Bueno, pues digamos que pervierte el sistema porque permite el separatismo, etcétera. Pero vamos a ver, el separatismo es importante y define desde hace años la política española, entre otras cosas,
porque los partidos, es que a veces se olvida, los partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, son incapaces de llegar a grandes acuerdos. Porque que yo sepa, en Alemania, cuando no hay mayoría suficiente para gobernar en solitario, llevan desde hace décadas alternándose en el poder socialistas y conservadores y apoyándose unos a otros. Cuando uno gana las elecciones, gobiernan comandita con el otro. En España eso no ha sucedido nunca. Ya, pero Manuel, la existencia de partidos separatistas no puede depender de la capacidad de pacto entre dos partidos grandes. O sea, lo que es un escándalo, es que, lo he dicho aquí 1000 veces, es lo que estaba diciendo Pedro, al final en el 78 lo que se hace es sentar a España y a la anti-España en el mismo Parlamento, pretendiendo que tienen la misma legitimidad para decir lo que dicen, para hacer lo que ahí se hace. De todos modos, un partido independentista, y esto, fíjate, yo creo que te lo leí a ti una vez, hace años, no sé si a ti o a uno algún buenista, al final los partidos separatistas son ilegales de por sí, o sea, por propia concepción, porque al final el partido político, ¿qué es? O sea, se delega en él una parte de la soberanía, ¿no? Digamos, por simplificar. Claro, él está negando esa soberanía que le hace a él partido político, es decir, la soberanía española, porque no reconoce la soberanía española sobre sí mismo, ni sobre su territorio. Por lo tanto, no tiene condición de partido político, o no debería tenerla, ¿no? En teoría. Entonces yo creo que el verdadero escándalo es ese, no es que PP y PSOE no sean capaces de pactar, que bueno, eso depende de las circunstancias, etcétera, sino que esos tíos sean susceptibles de pactar con alguien. Pero el hecho de que sea capaz un sujeto, por ambición personal, para formar un gobierno, por 7 votos, limpiar absolutamente, porque han dejado limpio, como una patena, al separatismo. Es decir, el separatismo, el 1 de octubre de 2017, cometió un delito gravísimo asociado a un montón de delitos. Está limpio. En apenas 6 años por el voto del separatismo. Entonces, aquí el problema es que ha convertido el Estado en una quimera, sobre todo particularmente el Poder Judicial, lo ha convertido en una quimera, en inaplicable, por voluntad, pactando con el separatismo. Pero no ha transformado nada, ha modificado algo el Código Penal, pero modificaciones mínimas. No ha transformado el sistema en una dictadura. Eso es una fantasía para atacarle, mal ataque, una mala estrategia en el ataque. Está proyectando la figura del dictador cuando no es un dictador. Y es mala estrategia. Es un demócrata, pero la democracia que ha utilizado es la que nos hemos dado los españoles. Y entonces resulta que se ha puesto a grupos facciosos separatistas en los parlamentos. Y no hay Dios que los quite de ahí. No hay Dios que los quite de ahí. Bueno, de hecho, a ver, es que, mira, no haría falta ni ilegalizar los partidos. Imagínate que hubiesen llegado a un gran acuerdo el PP y el PSOE cuando ese bipartidismo era mucho más fuerte que el actual. Vamos a cambiar la ley electoral. A partir de ahora podrían haberlo hecho y no lo han hecho. Pero eso ya es, y no lo han hecho. Pero entonces, o sea, en el fondo, cuando decimos la culpa, o sea, claro, pero eso ya es cambiar lo que había. O sea, lo que estamos criticando desde el 78. Sí. Claro, eso ya sería cambiar. Eso es quitar el separatismo por la puerta de atrás. Hay que esa medida. Pero que digo que tiene que ser incluso tan. Hay que sacar la espada contra el separatismo de una vez, que están todo el rato con el escudo. Hay que sacar la espada y decir, mira, que esto que estáis plantando es amenaza a la soberanía nacional. Vosotros imaginaos que viene un embajador, se sienta en una institución del Estado, un embajador extranjero, se sienta en una institución del Estado, de España, ahí en Madrid, en donde sea, un cónsul o lo que fuera, de otro país, y se sienta y dice, no reconozco la soberanía española. Automáticamente a ese tío se le expulsa del país. Claro. Bueno, depende. Si es aquí Marruecos, resulta a lo mejor que Sánchez no... Aquí resulta que tienes ya no extranjeros, sino propios, sentados en sedes parlamentarias, en sedes municipales, en sedes comunitarias de un tratado internacional que es la comunidad. O sea, a Puigdemont no lo sacó de un zulo Sánchez, ¿eh? No lo fue a buscar a un zulo, ni lo fue a buscar a una cárcel. Lo fue a buscar a una sede de un Parlamento Europeo, de un tratado internacional. Es que es acojonante. Pero a ver, entonces, claro, cuando tú permites eso, pues Sánchez no hace más que jugar sus bazas, pero las bazas son las que le has dado el Estado. Pero no lo permite, Pedro. Es decir, a ver, el nacionalismo, ¿quién le da poder al nacionalismo? El electorado. O sea, el nacionalismo es una ideología que yo no comparto, pero hay mucha gente que sí comparte. Entonces, oye, eso tiene... Bueno, pero habrá gente que comparta ir contra el judaísmo. Vale, pero no lo puedes permitir como Estado. Pero un segundo, tiene apoyo electoral. Yo tampoco comparto el comunismo y en este país gobierna
hay un gobierno de comunistas. El comunismo no amenaza la unidad nacional. Bueno, el comunismo, Pedro, no amenaza la unidad nacional. Claro. El comunismo amenaza nuestras vidas y nuestra propiedad. Bueno, pero eso lo puedo decir yo del capitalismo. De muertos, yo lo puedo decir del capitalismo y del anarcocapitalismo. Claro, perfectamente. Se puede decir también. No, pero porque quien arrojó una bomba atómica en Japón fue los Estados Unidos. Pero me parece... Quiero decir, puestos así. Pero sabes que la bomba atómica... Sí, para rendir a Japón. Aunque algunas dicen, claro. No, pero no, qué barbaridad. Del comunismo asesino, pues hombre, quiero decir, el mayor acto de liquidación de personas, que yo ni lo estoy atacando ni defendiendo, estoy diciendo que pues el capitalismo también va a imponerse, ha matado a gente. Es decir, el criterio de matar no es un criterio completamente tendencioso, depende de los criterios de otros. Yo creo que no deberíamos confundir el imperialismo, etcétera, con el capitalismo. Pero bueno, independientemente... Sí, no nos desviemos del tema. Esto si queréis, otro debate. El comunismo en principio no pone en cuestión, en principio, espera, perdona, ese matiz solo, de verdad. El comunismo en principio no pone en cuestión la unidad ni la soberanía. El comunismo lo que hace es decir, bueno, este Estado burgués hay que transformarlo en su integridad en un Estado socialista. Y después hacer tratados de internacionalidad y lo que tú quieras. Pero en principio, en rigor, no lo pone en cuestión. Otra cosa es la degeneración del comunismo como otras degeneraciones. Sí, comunismo 2.0 chiques. 2.0 bueno, aunque no ponga en cuestión la unidad nacional, es un peligro y una amenaza para nuestras vidas, nuestras haciendas, nuestra propiedad, nuestro bienestar, etc. Entonces la cuestión es, yo evidentemente, pues si no alguno no se había dado cuenta, ni defiendo el nacionalismo ni defiendo el comunismo. Dicho lo cual, hay partidos nacionalistas y hay partidos comunistas. ¿Quién le otorga el poder de representación a estos partidos? Los españoles, que votan libremente y deciden. Hay gente que vota nacionalismo y hay gente que vota comunismo. Punto 1. Por lo tanto, ¿de quién es el problema? ¿De la ideología o de la gente que lo apoya? Yo soy contrario a condenar o ilegalizar partidos o ilegalizar ideas. Ahora bien, dicho lo cual, la enorme fuerza electoral que tiene el nacionalismo es lo que le da influencia. Entonces, aquí hay dos cuestiones. Le da influencia hasta cierto punto. ¿Por qué los partidos nacionales, PSOE, PP, antes Ciudadanos y con Vox, no se pueden poner de acuerdo para evitar que tengan influencia y llegar a grandes acuerdos? Se podría hacer como se sucede en otros países, pero no lo hacen. Y tercera derivada. El separatismo como tal, tú lo puedes defender como idea, pero la Constitución, que es lo que estás tú poniendo en cuestión, lo prohíbe. Está en su artículo, está grabado a fuego. La unidad nacional es irrenunciable. Sí, ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Manu, Sánchez? Aquí hay una cosa, y es que la Constitución también se podría reformar si hubiese una mayoría amplia. Correcto. Y decir, oye, vamos a hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña, y se podría hacer por los cauces legales. Es cierto. O sea, que la pero eso es tan absurdo como decir... Cierto, pero necesitas tal capacidad de consenso político que es muy difícil lograr ese consenso. Es justo lo que estabas comentando tú antes. Jano, si el 100% de los españoles deciden recuperar la soberanía monetaria, ¿sería factible? Sí, saliéndose del euro. Podríamos salirnos del euro. Hay un procedimiento para hacerlo, pero no hay consenso. Por lo tanto, no se puede hacer. ¿Cuál es el problema? El problema, desde mi punto de vista, no es la Constitución, que nos ha otorgado, ahora estamos en una situación delicada, pero nos ha otorgado, queramos o no, 45 años de cierta calma y estabilidad política. ¿El problema cuál es? El problema es que hay por primera vez, un presidente del gobierno que está dispuesto a utilizar los resortes que le facilita el Estado para darle un golpe al propio Estado, saltarse la Constitución, pues las leyes y la justicia. Por facilitar esos resortes. Oye, ahora mismo estamos en un conflicto interno entre facciones del mismo Estado, ejecutivo enfrentado a judicial. Pero a ver, hay un momento, fallo en Dani, Matrix. que lleva un rato sin hablar y luego... Que acabe el fallo en Matrix y ahora voy yo. Hay un fallo en Matrix en tu análisis. Es decir, aquí no se trata tanto de una idea, prohibir una idea. Eso son maneras completamente demagógicas y tramposas de hablar. Sería tan absurdo lo que planteas como sería absurdo decir que la amenaza de muerte no es un delito, solo es delito cuando se mata. La amenaza de muerte está reconocida con el Código Penal como un delito, porque una amenaza es un delito. Sobre todo si es factible. Claro, si tú dices, te voy a matar, pero no tienes armas, tal, pues entonces sería una mala acción, pero no un delito. Pero si tú tienes un arma y amenazas a una persona que la vas a matar, es un delito la amenaza. También la sedición. No, según lo que acabas de decir, no. Pero Pedro, si según han sido condenados. Han sido condenados pero no por amenaza. ¿Cómo que no? No por amenaza, porque la amenaza es constante. La amenaza es permanente. Porque su programa político amenaza permanentemente con la fragmentación del país.
permanentemente, y no es una idea, es un programa político, reconocido por el Ministerio de Interior como asociación política, como asociación privada. Imagínate que aquí nos reunimos y decimos, no, vamos a privatizar la calle esta que está aquí enfrente, no quiero decir dirección, o sea, que vengan los calvorrocos. Entonces, en la calle que está por aquí. Y nos quedamos con la Casa Árabe. Que no digo dónde que está cercano. Vamos al Ministerio de Interior y decimos, no, amenazamos con expropiar la casa árabe o lo que sea, me da igual. No nos dejaría, porque estamos amenazando la propiedad privada. No nos dejaría el Ministerio de Interior. O si nos reunimos aquí y dice, bueno, nosotros vamos a apostar porque España no voten los judíos. Y no nos dejaría. Porque estás atacando, otro artículo de la Constitución. Una puntualización. La amenaza solo es delito si es una amenaza plausible. Por eso digo, pero es que aquí es plausible. Plausible. ¿A ti no te parece plausible? Pero una amenaza, si tú y yo vamos, como dices tú, a la comisaría y decimos, vamos a asaltar la Casa Árabe, normalmente dirán, mire señor, ¿qué ha bebido usted? Claro, no te van a detener, ni te van a denunciar. No, venga, pero un momento, que si no la gente... Es plausible. Si habláis a la vez, nosotros nos escuchamos, pero la gente no se entera de nada. Dani, que lleva un rato callado y el tema es que si lo que decía Pedro es que si aquí decidimos organizar, o así lo entendí yo, un partido político en cuyo programa esté expropiar la Casa Árabe, vamos a registrarlo y los mandan a tomar por culo. Puedes hacerlo. Eso es... Lo puedes hacer, es legal. Sí, claro, hombre, claro que puedes. Bueno, pues vamos a poner si legaliza un partido como un que partido no nazi, oye, un partido nazi. Vamos a votar directamente, que no puedan votar los judíos. ¿Qué quiere hacer el Partido Nacional Socialista? No te dejaría. Pues aquí se ha legalizado asociaciones políticas que dicen que una parte del país, un fragmento del país, es suya, es de unos. Y que amenazan con que siga siendo, que se queden ellos con ella. Lo siento, pero eso hay un fallo base. Bueno, un momento, que acabe Dani. Sí, Calla, Pedro, un momento, coño. Es que está enardecido, es noviembre nacional. Pedro lo sabe. Dani. Y su bigote también. No, que antes ha dicho Manuel que no estaba a favor de o sea, bueno, que algo así como que el problema, ¿no? Pues que si te he entendido bien, era que a esa gente los votaran. Hombre, no, el problema es que esa gente sea susceptible de recibir votos, porque, o sea, hay cosas que es evidente que hay que prohibir, pero también ideas, aunque tú has dicho, yo estoy en contra de prohibir ideas. Joder, claro que hay que prohibir ideas, por supuesto que hay que prohibir ideas, porque la libertad de expresión, al final, es dar los mismos derechos a la verdad y a la mentira. Por lo tanto, estaríamos equiparando, que es lo que estábamos diciendo, en el 78 se equipara a quien quiere romper España con quien quiere lo mejor para ella. Es evidente que hay un desnivel ahí. Y es evidente que uno no puede dar los mismos derechos a una idea y a otra. Entonces, yo creo que sí, que hay que legalizar ideas y admito ahí a lo mejor la discusión. Desde luego no la admito cuando esa idea lleva aparejada a una acción que violenta a la comunidad política. O que violenta, imagínate que yo digo, bueno, pues eso, voy a crear un partido para que no voten los judíos, o los negros, o los blancos, o los bajitos. O los rubios. Sería un escándalo. Sería un escándalo. No te dejarían. Efectivamente. No te dejarían. Esa es mi única puntualización. Tú, mañana mismo, hay partidos. Hay partidos nazis, hay partidos falangistas, y hay partidos comunistas. ¿Partidos nazis? ¿Qué partido hay nazi? Bueno, hay partidos que no tienen ninguna representación. Pero si por ser legal no es legal ni siquiera negar el holocausto. Perdón. Hay partidos. En España está garantizado por ley constitucionalmente la libertad de política. Y eso permite la legalización de cualquier tipo de partido político. El único partido que se ha ilegalizado en España es EH Bildu, que se ilegalizó porque antes Batasuna, porque estaba conectado con una organización terrorista. Punto y final. Pero tú mañana, si quieres ir con un programa que, por ejemplo, pues antisemita, tú te puedes presentar con un programa antisemita. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. No, estás violentando la Constitución, los derechos humanos. Otra cosa es que tú llegues al gobierno. Otra cosa es que tú llegues al gobierno, y con esto acabo. Otra cosa es que tú llegues al gobierno en una locura colectiva, llegases al gobierno y prohíbas algo que sí impide la Constitución, que es la libertad de voto. Y como tú no puedes prohibir la libertad de voto, aunque vayas con ese programa, si lo aplicas o intentas aplicarlo, los resortes del Estado deberían decirte, para empezar, el Tribunal Constitucional, usted no puede hacer esto. Hay límites. El problema con el que nos encontramos ahora es que la Constitución también aplica límites. La amnistía es un límite, es inconstitucional, es ilegal,
Pero tenemos un presidente dispuesto a todo y que además cuenta con un cómplice, el Tribunal Constitucional y su presidente, que también están dispuestos a todo. Lo que pasa es que los jueces es lo que están amenazando esto o están denunciando. Esto no se puede hacer. No, pero vamos a acabar, Manuel, Pedro, la última intervención y ya... En el Código Penal hay una cosa que se llama asociaciones ilícitas, como algo que no está permitido. Asociaciones ilícitas. Y esas asociaciones son reconocidas como ilícitas cuando sus fines son ilícitos. Y está tipificado cuáles son esos fines ilícitos. Desde el Código Penal del 73, después el del 95, que es el actual. Artículos 500 no sé cuántos. No me acuerdo bien. A lo mejor son 200 y pico, ¿eh? Digo, para el bueno, pero había quedado que te cagas. Sí, sí, 500 no sé qué. Entonces, asociaciones ilícitas de tal manera que, por ejemplo, es un fin ilícito desfalcar a Hacienda. Tú, si haces una asociación cuyos fines son no pagar impuestos, no te lo permite hacer. Es una asociación ilícita, porque su fin es ilícito. Si haces una asociación con los fines declarados de, por ejemplo, robar al prójimo, no te lo permite hacer. Es una asociación ilícita. O con tráfico de estupefacientes, o que sea, una asociación. Son asociaciones ilícitas y están declaradas así. O grupos de presión que, por ejemplo, declaran grupos de presión, esas asociaciones, porque sus fines, pues yo qué sé, apoyan a sectas o lo que sea. Son asociaciones ilícitas. No te las reconoce el Ministerio del Interior, que es donde se tiene que inscribir una asociación. No te lo reconoce, no lo puedes hacer. Se declara asociación ilícita. En el año 73 eran fines ilícitos atacar la unidad territorial y la soberanía nacional, ponerla en cuestión. Eran fines ilícitos, reconocidos como fines ilícitos, y quien tuviera esos fines serían asociaciones ilícitas. En el año 76, cuando se hace la ley de asociaciones políticas, porque Franco no tenía la ley de asociaciones políticas, estaban prohibidos todos los partidos políticos, porque no eran el órgano de representación. Entonces, cuando se hace la ley de asociaciones políticas en el año 76 para las elecciones del 77, se vuelve a tipificar cuáles son las asociaciones que pueden ser permitidas y no ser declaradas asociaciones ilícitas. Y entonces esos dos fines ilícitos se esconden. Y en el año 83 y en el año 86, el Partido Socialista con mayoría socialista lo retiran como fines ilícitos. Pasan al año 95 y ya están retirados con la reforma del Código Penal. Entonces, eran fines ilícitos, se podrían reconocer como asociaciones ilícitas. Tienes la morfología en el Código Penal para hacerlo. No lo hacen por el idealismo del planteamiento. No se pueden prohibir ideas. ¿Pero cómo que no se pueden prohibir ideas? La idea de la amenaza esta es una prohibición. La amenaza de muerte es una idea, digamos, en sentido más genérico. Te voy a matar, eso es una idea. Porque no está materializado aún. Claro, si lo de los partidos, si tú prohíbes si tú no prohíbes el fin en una asociación de descomponer el país, cuando te lo han descompuesto después ya sí que no puedes prohibirlo, porque no tienes país. Ya no te queda país. Ya no te queda país. Me ha quedado claro. Pedro, Dani, partidarios de prohibir los partidos secesionistas. Manu, yo te acompaño en que no. Y aquí muchas veces los partidos secesionistas, pero el electorado tendrá alguna responsabilidad también, digo yo. Porque un país cuando se quiere autodestruir, Pedro, ni código... Sí, pero no le des la ley para hacer... No, ya, sí, pero bueno. Que lo tengan que hacer por lo menos al margen. Que lo tengan que hacer desde la clandestinidad o desde la asociación ilícita. Pero no lo ofrezcan la ley. Manu, no es que tienes razón. Es completamente absurdo. Ellos quebrantaron la ley intentando romper la unidad nacional y fueron detenidos. Y lo que pasa es que luego han sido indultados y era con la amnistía. Es que es un escándalo muy grave. Tú imagínate que retiras... No, Pedro, es que ya nos tenemos que ir. Entonces no... Bueno, otro día. Porque yo me quedaría más tiempo. Pero, Manu, mil gracias. Dani, gracias. Gracias. Pedro, gracias. Javi, a ti te veo mañana. Y ustedes, ya saben, tienen mañana una cita aquí en Big One Media, en Libertad, a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós, adiós.